Tal vez tiene más de llamativo que de sustancial, pero este es el anuncio vinculado al pichón del tiranosaurio. En correspondencia con la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos propone a la Asamblea Nacional del Poder Popular que en ejercicio de la facultad que le concede el citado artículo 72 de la Constitución de la República, acuerde extender su término de mandato hasta el 19 de abril de 2018, fecha en la que debe tomar posesión e iniciar su gestión la Asamblea Nacional del Poder Popular de la 9ª legislatura que resulte electa por nuestro pueblo. Eso en la práctica significa no se va de los cargos que había anunciado que se iba Raúl Castro, se queda un par de meses más. Le digo bienvenido a nuestros invitados, ambos formidables analistas. El señor Sergio Coma nos acompaña, un placer. Buenas noches, Pedro, gracias por la invitación. Un gusto. El señor Eugenio Llanes, editor de cubaanálisis.com, está con nosotros. Bienvenido. Un placer estar Buenas aquí. Noches. ¿Qué me dice? Empiezo por usted, Eugenio. Es todo pantalla. Porque todo eso que está diciendo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea, porque los cargos son inmensos siempre. El día anterior hubo un pleno del Comité Central del Partido que fue donde eso se decidió, que había que prolongar la legislatura hasta el 19 de abril. Entonces se le dio la orden simplemente al Consejo de Estado y a la Asamblea de prolongarla. Y entonces se presenta ahora como si fuera una propuesta de la Comisión Constitucional, como si fuera una cosa que realmente funciona como un parlamento cuando realmente no lo es, ni mucho menos. Desde el punto de vista práctico, como estábamos diciendo, y como dijimos por la tarde, pero si llevan más de 58 años debiendo haber dejado el poder y no lo hacen, 2 meses más no cambia nada. Y por otra parte no es dejar el poder, es dejar los cargos del gobierno, porque siguen en el poder manteniéndose con los cargos en el partido. Entonces simplemente, para mí, es la ineptitud que no les permite ni siquiera hacer a tiempo lo que ellos mismos planifican durante muchos años. ¿Qué le parece a usted? Interesante la palabra que dice Eugenio de pleno, porque precisamente parece que ese pleno fue inconcluso, porque lo que se pretende en marzo del 2008 es hacer un pleno del Comité Central, donde parece que todos los cabos no están bien atados, y ahí es donde se va a decidir quiénes son los que van a integrar ese Consejo de Estado. Porque hay que recordar que en estos momentos Machado Ventura tiene 87 años y Raúl 86. Y se dijo en un viaje que dio Mariela a Euskadi, en unas conferencias sobre Cubas y mentiras, algo propagandístico, que el pueblo estaba haciendo mucha presión para que Raúl no dejara el poder y que habrá sorpresas. Es decir, que es interesante esto, que Raúl tenga que esperar ese pleno del Congreso del partido para determinar cuál va a ser el futuro Consejo de Estado. Así que en la libreta de apunte debe haber más de un candidato. Es lo que se está especulando. Ahora, si quisieran, hacen el pleno en enero. Cuando quieran. O sea, la semana que viene, y mantienen la fecha. Generan ahora dudas, generan preguntas. Ahí debe haber una nueva estrategia porque realmente todos los índices que habían calculado para desarrollo se desplomaron completamente cuando la CEPAL dijo que Cuba había prometido en el 2016 un 2% de crecimiento. La CEPAL dijo que iba a ser el 1% y terminaron siendo el 0,5%. De manera que en esa misma asamblea habló tristemente el ministro de Comercio Exterior, Cabriza, y dio un rocambolesco discurso diciendo que los factores, que la finanza y las inversiones, algo muy crítico. Finalmente la economía no creció, no tienen en la mano las inversiones que necesitan, pero curiosamente el 17 de diciembre se reunió Raúl con el presidente de Rosneft, el monstruo del petróleo de Rusia, y parece que las cosas están yendo muy bien con los rusos. Y hay algunas perspectivas, hay que hacer un nuevo rediseño, en lo cual en ese diseño no va a estar el tema de Venezuela. ¿Qué me dice? Yo creo que ahí tenemos una parte de la explicación del problema, evidentemente. Hay varios factores que han estado ocurriendo durante este año que han ido cambiando la situación. La crisis de Venezuela cada vez se ha puesto peor. Y entonces, independientemente de la voluntad que pueda tener el gobierno venezolano, la dictadura venezolana, las posibilidades reales de seguir ayudando a Cuba en las condiciones de metrópoli, como la estaba ayudando como si fuera un país colonial, en los últimos tiempos no se van a dar. Los rusos, por su parte, están jugando una carta muy concreta. Aquí no hay la solidaridad de la Unión Soviética, ni mucho menos. Esto es un negocio, un trueque. Ok, intereses geopolíticos de Rusia para expandirse en América Latina y consolidarse, a cambio de mantener a
al parásito cubano que ellos ya conocen perfectamente cómo funciona y cómo se mueve. Ya de entrada los rusos se han comprometido a la infraestructura del transporte, garantizarla completa. O sea, no solamente estamos hablando de los aeropuertos, estamos hablando de las carreteras, las líneas ferroviarias, los aviones, las locomotoras, están de lleno metidos en eso. Se ha hablado, se ha especulado, no parece, o yo no creo más exactamente que los rusos vayan a tener interés en reconstituir una base de Lourdes, que ya prácticamente a esta altura no tiene ninguna utilidad, porque todo lo que pueda obtenerse por la base de Lourdes se obtiene fácilmente a través de la exploración electrónica de satélite y todo esto. Hay un problema que puede haber contribuido un poco también al retraso de este proceso, que habría que ver hasta dónde. Es el famoso problema de la dualidad monetaria. Es decir, la dolarización a media esta de la economía, donde hay un CUC que no se sabe exactamente lo que es, pero que juega como si fuera un poco dolarizado. Es una promesa de Raúl Castro que tiene ya 10 años de antigüedad, igual que el vasito de leche. No se ha podido cumplir y tal vez una cosa que le interese a Raúl Castro antes de dejar Parte del poder. parte del poder o la parte formal estatal del poder sería avanzar un poco más en esto, aunque yo particularmente creo que un cambio en lo de la doble moneda, aunque por decreto se pueda hacer mañana, necesita un tiempo para que se vaya estabilizando eso otra vez. Y lo que estábamos hablando antes de entrar, el nivel de ineptitud de esa pandilla que dirige el país, estoy hablando de ineptitud absoluta, no estoy hablando, pueden ser ingenieros, pueden tener los grados universitarios que quieran, pero ineptitud como dirigencia, ineptitud para dirigir, para tomar decisiones. Ahora estábamos mencionando antes de entrar aquí, ¿quién se acuerda? Ni ellos se acuerdan. Hicieron un experimento para separar las dos provincias de aquella, Mayabeque y Artemisa, y separar el poder estatal de la administración. Algo que llevaba el general de división, Leonardo Andoyo, una gente preparada y calificada. ¿Qué ha pasado simplemente? Es imposible, porque el diseño que tiene el país simplemente no se puede dirigir. Eso es una finca de los hermanos Castro, que a veces le llaman República de Cuba, pero ahí no hay una dirección institucional de nada. Para apuntar con precisión eso que estábamos hablando, no es solamente el famoso experimento de dividir la llamada Habana Campo, que Habana Provincia, en Mayabeque y Artemisa, sino que el propio Lasso, presidente de la Asamblea Nacional, le dijo a la prensa nacional, y no hace pocos meses, que ese experimento había sido un fracaso en el sentido de que los dirigentes, cuando se les dijo que la intención de Raúl era descentralizar el poder, nadie supo qué hacer, al punto que nadie generaba ideas. Las empresas tuvieron que pedir préstamos para pagar las nóminas. Hubo escasez de agua, hubo problemas en la agricultura y finalmente, si ese era el experimento que se quería hacer, no hay los cuadros, dijo Lasso, para hacer una descentralización donde todo funcione como una empresa, porque no hay un interés por la propiedad. Y eso es una cosa que no se ha resuelto ni siquiera desde que Raúl, ahora a principios de este año, extendió lo que llaman el lease, los contratos de tierra, el usufructo, a 20 años. Los guajiros siguen sin producir.